Buenas, ¿cómo están? Les voy a compartir una herramienta del QGIS que les va a servir para el desarrollo del trabajo práctico número 4 y para probablemente algunas otras cosas. En principio retoma un par de cuestiones que vimos el cuatrimestre pasado y las integra de alguna manera. Así que bueno, acá tengo abierto mi ventana de QGIS donde tengo cargado la capa de ejes de nuestra zona de análisis. La recomposición del área de estudio, que se compone del relevamiento que realizamos en el trabajo práctico número 2, y por otro lado tengo la capa de cuadrantes, que van a ver en el trabajo práctico 4 que los indicadores los vamos a referir a una grilla de cuadrantes, que son estos que están acá, que los encuentran en la parte general del Moodle. Vamos a tomar como unidad de análisis estos cuadrantes que tienen una superficie prácticamente igual entre ellos. No son exactamente iguales porque están definidos según los ejes de las calles. Entonces vamos a empezar por lo primero, que era recordar lo que es el panel de estadísticas. El panel de estadísticas es este icono de sumatorio que está acá arriba, y lo que hace es hacer cálculos estadísticos en relación a los campos de cualquiera de nuestras capas, ¿cierto? Lo que hace es, nosotros le decimos una capa de entrada, que en este caso va a ser la de recomposición, la del parcelario con los datos que les cargaron, y nos pide qué campo queremos analizar. En este caso le voy a decir que la cantidad de viviendas, y acá el panel me va a computar la cantidad de objetos, la sumatoria de los valores de ese campo, el promedio, la mediana, la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo que hay en una parcela y demás. Esto además, si nosotros nos referimos a un conjunto específico de parcelas, por ejemplo, yo acá selecciono solamente estas de esta manzana y le doy acá al panel de estadística donde dice objetos seleccionados solamente, el panel de estadística me computa solamente lo que tengo seleccionado. Entonces ahora yo sé que en esta manzana hay un total de 576 viviendas repartidas en 43 parcelas, que el promedio de viviendas por parcela es de 13,3 y así. Bueno, eso por un lado. Ustedes podrían usarlo para ir haciendo cálculos en forma manual o para observar datos específicos por demanda. Por otro lado, les muestro que con el identificador de objetos, que es este de acá, la flechita con la I de información, nosotros conocemos la información de cualquier objeto que estemos señalando. En este caso este cuadrante, por ejemplo. Y acá tenemos unas propiedades que son las que obran en la base de datos, y tenemos propiedades derivadas. Las propiedades derivadas son cuestiones o valores que son inherentes a la propia entidad, a la propia geometría. Y lo que nos interesa en este caso es, además de las coordenadas y demás, es la superficie cartesiana del objeto que estamos analizando. Esta es la superficie que tiene este polígono, ¿cierto? Siempre podemos conocer esta información: la cantidad de vértices, la superficie cartesiana, el perímetro. Son datos útiles y que siempre están implícitos en cada geometría. Acá vemos que la superficie sale en metros cuadrados, y esto es porque nuestro sistema de referencias es en metros, ¿cierto? Es un sistema proyectado que está en metros, entonces todo lo que se calcule a partir de la geometría que contiene va a ser en esa unidad de medida. Bueno, y por último, nosotros tenemos una herramienta que se llama, si abrimos el toolbox, que es esta ruedita que está acá arriba, tenemos una herramienta que es Select
by location, o seleccionar por localización, que lo que hace es relacionar dos capas entre sí y seleccionar objetos de una en función de un parámetro que le damos en otra. Si nosotros hacemos doble clic acá, nos pide una capa de entrada, que es de donde queremos seleccionar objetos, en este caso de la recomposición. ¿Cuál va a ser nuestro criterio de vinculación entre esas dos capas? Acá le vamos a decir que contengan o solapen, y lo que vamos a hacer es decirle que nuestro perímetro de selección va a ser la capa de cuadrantes, y lo que vamos a hacer es seleccionar en la capa de cuadrantes un cuadrante específico, que es este, de manera que me seleccione solamente lo que hay adentro. Entonces, si vuelvo acá y toco cliqueo la opción de objeto seleccionado solamente, le doy a ejecutar, cierro, y cuando vuelvo en mi capa de recomposición tengo seleccionadas todas las parcelas que estaban adentro de ese cuadrante. Entonces con esto yo podría entrar al panel de estadísticas y de esa manera conocer la información específica dentro de este cuadrante de análisis. Bueno, la cuestión es que lo que vamos a hacer es, a modo de ejemplo, y usando otra herramienta que combina estas tres que acabamos de ver, vamos a hacer de forma, a modo de ejemplo, el cálculo de la densidad residencial en un cuadrante, o en todos los cuadrantes en realidad. Acá lo que vamos a hacer es utilizar una función que se llama join, o unir por localización resumen. Resumen en realidad es una traducción del idioma original del programa que está defectuosa, pero básicamente se refiere a que es la combinación de atributos según un panel de estadísticas que iría implícito en esta herramienta. Entonces, esto lo van a encontrar en la guía del trabajo 4. Nosotros, para calcular la densidad residencial, necesitamos el número de viviendas, la cantidad total de viviendas, y la superficie en hectáreas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, al cuadrante, o a todos los cuadrantes en realidad, le vamos a generar un campo nuevo que va a ser la superficie en hectáreas. Para eso yo voy a abrir la hoja de datos, el datasheet de la capa de cuadrantes, y acá me voy a ir a esta herramienta de acá, que es un abaco, el icono, que es la calculadora de campos. En la calculadora de campos le voy a decir que quiero un campo nuevo, que ese campo va a ser la superficie en hectáreas. Recuerden siempre que en los nombres de campos nunca es buena práctica dejar espacios ni poner caracteres especiales como ñes o acentos o cosas así. Y acá le voy a decir que es un número real, un decimal, con una precisión de 10 y con una longitud de 10 y una precisión de 2. Y en este campo armamos la sintaxis de lo que queremos calcular. Acá tienen que tener cuidado de no tener seleccionado esta primera opción que dice actualizar solo un objeto espacial seleccionado, porque ahí solamente haría el cálculo en el cuadrante que teníamos seleccionado. Si nosotros destildamos esta opción, realiza el cálculo en todos los cuadrantes. Y en el panel del cálculo le voy a poner pesos área, que es el comando que se refiere a el valor que veíamos, que está implícito en la geometría del área en metros cuadrados. Eso ustedes lo pueden ver también en atributos, en este panel de atributos, o en el panel de geometría. Estas son todas las cosas que ustedes pueden ver a partir de la geometría que tienen, la longitud, el perímetro, demás. En algunos casos no van a aplicar, ciertos campos no van a funcionar, en otros sí. Y le vamos a decir que es el área dividido 10.000, de modo que me salga el valor en hectáreas,
¿cierto? Metros cuadrados dividimos por 10.000 nos da el valor en hectáreas. Acá abajo en vista preliminar me arroja un resultado y esto es lo que me da certeza de que el comando este está funcionando. Entonces si ahora le damos a aceptar, acá vemos que en la tabla de datos se nos creó un campo nuevo que contiene la superficie en hectáreas de todas, de cada uno de esos cuadrantes. Entonces, ahora ¿qué nos falta? Nos falta el dato de la cantidad de viviendas. Vamos a cerrar la edición, así guardamos los cambios. ¿Y qué pasa? El dato de la cantidad de viviendas no lo puedo calcular desde este mismo archivo porque está en otra capa y está disperso en todas las parcelitas estas. Cada una tiene un valor propio. Entonces, ahí es donde entra esta herramienta que es unir atributos por la localización resumen, que lo que va a hacer es relacionar las geometrías existentes en las dos capas y a la vez me va a computar entonces un valor que yo le especifique a partir de un criterio de relación entre las dos capas. Entonces lo que vamos a hacer es iniciar la herramienta. Nos va a decir cuál es nuestra capa de entrada, es decir, a dónde queremos que vayan a parar nuestros datos, y le vamos a decir que es cuadrantes. Nos pregunta cuál es la capa de donde vamos a recoger los datos, le vamos a decir que es la de recomposición. Nos va a preguntar cuál es el criterio de relación y acá le vamos a decir que contenga o que esté dentro. Nos pregunta cuál es el campo que queremos computar. Acá si dejamos esta opción sin tildar nos va a decir, nos va a calcular todos los campos que sean numéricos, digamos que los pueda computar, los va a computar. Pero si tocamos en los tres puntitos podemos seleccionar qué dato queremos específicamente. Nosotros le vamos a decir que queremos el de cantidad de viviendas. Y en el campo de resúmenes a calcular nos va a preguntar qué tipo de cómputo queremos hacer al respecto. Vieron que en el panel de estadística tenemos varios tipos de datos que nos calculaba. Acá abrimos y nos da todas las opciones, ¿tá? Y nosotros lo que vamos a decir es que queremos la suma de todos los valores. Entonces acá nos va a crear una capa temporal, que siempre está bueno eso porque crea una capa que la pone en memoria, cosa de que podamos verificar si salió bien o no, y en caso de que haya salido bien la guardamos en formato shape o el que nos convenga, y si no la descartamos. Entonces con los criterios definidos le vamos a dar a ejecutar. Corre el proceso y nos da esta capa que se llama capa unida, en donde si nosotros vamos a la hoja de datos vemos que tenemos la superficie en hectáreas que calculamos recién y la suma de la cantidad de viviendas. Entonces en cada cuadrante tenemos el cómputo de la cantidad de viviendas que contiene. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, a partir de estos dos datos, hacer el cálculo de la densidad de vivienda por cuadrante de análisis, y para eso vamos de nuevo a la calculadora de campos, y acá en la calculadora de campos le decimos, acá si ven ya tienen definido un campo que es para la densidad de viviendas. Entonces en la calculadora de campos lo que le vamos a decir es que actualice un campo que ya existe. En lugar de crear uno nuevo, actualizamos uno que existe, que básicamente va a ser llenar este valor, y le decimos cuál es, densidad de residencia, y en el campo de la fórmula le ponemos comilla comilla y el valor del campo que vamos a dividir, que es cantidad de viviendas
vivienda suma, ella no sale, dividido la superficie en hectáreas. Lo mismo que la otra vez, acá abajo en la vista preliminar vemos que nos arroja un valor, entonces quiere decir que esto está funcionando. Le damos a aceptar y acá tenemos calculado en cada cuadrante nuestra densidad de viviendas. Acá salen varios que están null, eso es porque son los cuadrantes que están en el medio del parque, donde no hay, el valor es nulo, es cero. Entonces cerramos la edición, guardamos. No se olviden que esta capa está en memoria, por eso tiene el icono del chip este acá abajo, o sea que no está guardada en ningún lado. Si ustedes quieren esa información la tienen que guardar. Y lo que vamos a hacer es visualizar lo que acabamos de hacer. Le vamos a dar a un filtro graduado. Según la densidad de vivienda. Y ahí vemos cómo se construyó el dato de densidad de vivienda por cuadrante de análisis. Bueno, por ahora eso es todo. Espero que les sirva y cualquier cosa estamos para dar consulta. Nos vemos.